Una historia real. La historia de Corea del Norte es compleja y está profundamente influenciada por la historia de la península coreana, la colonización japonesa, la Guerra Fría, y un régimen comunista que ha durado más de 7 décadas. Corea fue unificada en el siglo VII bajo la dinastía Silla. Posteriormente, fue gobernada por varias dinastías, siendo la última la dinastía Joseon 1392 a 1897. A finales del siglo XIX y principios del XX, Corea se encontraba en medio de las rivalidades imperialistas entre China, Japón y Rusia. En 1910, Japón anexó Corea, iniciando un periodo de ocupación colonial que duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante esta ocupación, Japón impuso una severa política de asimilación cultural y explotación económica, lo que generó un profundo resentimiento entre los coreanos. Tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea fue liberada, pero inmediatamente dividida en dos zonas de ocupación. La Unión Soviética tomó el control del norte, mientras que Estados Unidos ocupó el sur. Esta división, a lo largo del paralelo 38, fue inicialmente temporal, pero se volvió permanente debido a las crecientes tensiones de la Guerra Fría. En 1948, en el contexto de la Guerra Fría, se establecieron dos gobiernos rivales, la República de Corea, Corea del Sur, en el sur, respaldada por Estados Unidos, y la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, en el norte, respaldada por la Unión Soviética. Kim Il-sung, un guerrillero comunista que había luchado contra los japoneses, fue nombrado líder de Corea del Norte. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, iniciando la Guerra de Corea. El conflicto pronto se internacionalizó, con Estados Unidos y sus aliados apoyando al sur, y China apoyando al norte. La guerra fue devastadora y terminó en un armisticio en 1953, pero no en un tratado de paz, lo que significa que técnicamente las dos Coreas aún están en guerra. La península quedó dividida por la zona desmilitarizada, DMZ, que sigue siendo uno de los lugares más militarizados del mundo. Kim Il-sung estableció un régimen totalitario en Corea del Norte basado en el culto a la personalidad, el control absoluto del Partido de los Trabajadores de Corea y una economía centralmente planificada. La ideología oficial del régimen, llamada Juche, enfatizaba la autosuficiencia y la independencia política y económica, aunque en la práctica Corea del Norte dependía mucho de la ayuda soviética y China. Kim Il-sung murió en 1994 y fue sucedido por su hijo, Kim Jong-il. Bajo su liderazgo, Corea del Norte sufrió una grave crisis económica y una hambruna devastadora en la década de 1990, que se cobró la vida de cientos de miles de personas. A pesar de la crisis, el régimen continuó con su política de aislamiento y comenzó a desarrollar un programa nuclear, lo que aumentó las tensiones internacionales. Kim Jong-il murió en 2011 y fue sucedido por su hijo, Kim Jong-un. Bajo su liderazgo, Corea del Norte ha continuado su desarrollo nuclear y de misiles balísticos, realizando varias pruebas que han aumentado las tensiones con la comunidad internacional. Aunque ha habido algunos intentos de diplomacia, como las cumbres con el presidente estadounidense Donald Trump, no ha habido un cambio significativo en la política nuclear del país. Internamente, Kim Jong-un ha consolidado su poder mediante purgas en el liderazgo y ha impulsado proyectos de modernización en Pyongyang. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los más aislados y represivos del mundo, con graves violaciones a los derechos humanos documentadas por organizaciones internacionales. Hoy en día, Corea del Norte sigue siendo un estado totalitario con un fuerte control sobre la vida de sus ciudadanos. El país enfrenta sanciones internacionales debido a su programa nuclear, lo que ha exacerbado su aislamiento económico. A pesar de esto, el régimen se mantiene en el poder gracias al control sobre las fuerzas armadas, la propaganda y la represión de cualquier oposición. La historia de Corea del Norte es una narrativa de aislamiento, control totalitario y conflicto, con el país permaneciendo como uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría en el mundo contemporáneo.